trata de una conversación recorriendo algunos temas del pensamiento de Agamben y algunos temas específicos del libro Profanaciones. Voy a comenzar con un par de ideas generales para que nos ubiquemos todos y después con dos temas más concretos del libro Profanaciones. Cuando comencé a leer la obra del profesor Agamben, yo comencé a leer Homo Sacer I, El poder soberano y la vida desnuda, casi por casualidad. Después me hice adicto a los libros de Agamben. No puedo decir que haya leído todos los textos, porque siempre hay algún texto que a uno se le escapa, pero sí leí bastantes textos y en esa lectura hubo una categoría que siempre me guió y que me parece que de algún modo siempre puede después ser cuestionado, sobre todo teniendo al autor presente, que de algún modo sirve como eje para todo su pensamiento. Y esa categoría es una categoría que se remonta a la filosofía de Aristóteles, a una lectura de la filosofía de Aristóteles, y esa categoría es la potencia de no. Quiero explicar un poco esta idea. Aristóteles distingue entre el acto y la potencia, ¿no? Por ejemplo, un niño en potencia tiene la capacidad de construir una casa. ¿No? Pero para construir una casa realmente, bueno, tendrá que crecer, tendrá que ir a la escuela, ir a la facultad de arquitectura y adquirir una serie de capacidades para que después efectivamente, en acto, pueda construir una casa. Ahora, si nosotros comparamos al niño con un arquitecto, podemos entender bien la categoría de la potencia del no. El niño en potencia puede construir una casa, pero en potencia no puede no construirla. El arquitecto, en cambio, tiene tanto la capacidad, la potencia de construir una casa, como la capacidad, la potencia de no construirla. Él puede tanto construirla como no construirla. En este sentido, en el caso del arquitecto, no se trata de una potencia, como aclara Agamben, no se trata de una potencia genérica, sino de un sentido específico de la potencia. En un texto republicado recientemente, en el 2005, todavía no traducido, pero que esperamos así con ansias, que es La potencia del pensamiento, encontramos el siguiente párrafo. Todavía tenemos que medir todas las consecuencias de esta figura de la potencia, se trata de la potencia de no, que donándose a sí misma se mantiene y crece en el acto. O sea, es una potencia que aun cuando pasa al acto no deja de ser potencia. Ella nos obliga a repensar desde el inicio no solo la relación entre la potencia y el acto, entre lo posible y lo real, sino también a considerar de otro modo, de un modo nuevo, en la estética, el estatuto del acto de creación y de la obra, y en la política, el problema de la conservación del poder constituyente en el poder constituido. Pero también hay que poner en discusión toda la comprensión del viviente, si es verdad que la vida debe ser pensada como una potencia que necesariamente excede sus formas y sus realizaciones. Comento brevemente el texto. Ven, acá parte de esta idea de una potencia que nunca pasa completamente al acto, que sigue en potencia, aun cuando se actualice. Y a partir de eso dice, hay que repensar el estatuto de la obra de arte, la política, especialmente la relación entre el poder constituyente y el poder constituido, y pensar también al hombre como viviente. Y por eso subrayo esta idea de la potencia de no, porque me parece estos tres temas, estos tres ejes
estética con la obra de arte, política con el poder constituyente, el poder constituido, después será con estado de excepción, y el hombre como ser viviente son los tres ejes del trabajo del profesor Agamben. La potencia de no, me parece a mí, por decirlo de algún modo, la categoría ontológica central de su pensamiento por ahora. Voy a comentar otro breve texto que nos sirve como introducción y que se encuentra originariamente no en italiano, sino en español, que es una entrevista que le hiciera Flavia Costa al profesor Agamben en ocasión de la edición española de Estado de Excepción. El texto dice: superar la lógica binaria significa sobre todo ser capaces de transformar cada vez las dicotomías en bipolaridades, las oposiciones sustanciales en un campo de fuerzas recorrido por tensiones polares que están presentes en cada uno de los puntos, sin que exista posibilidad alguna de trazar líneas claras de demarcación. No se trata para Agamben, entonces, es un texto, como ustedes ven, de registro metodológico, es decir, cómo proceder. Dice, no se trata de instalarse en las dicotomías, sino de transformar las dicotomías en bipolaridades que no se pueden resolver. Volviendo un poco hacia atrás, no se trata de o la potencia o el acto, sino de una potencia próxima al acto que nunca se resuelve en la dicotomía potencia y acto. Ese es un caso de la potencia del no. Y después Agamben aclara que esta manera de proceder, transformar las dicotomías en bipolaridades, es una forma de la arqueología, cercana a Foucault, pero que no se identifica completamente con él. ¿Qué resultados da esta manera de pensar bipolar y no dicotómica, estas arqueologías de las bipolaridades? Bueno, para explicar cómo es esto, Agamben toma el caso, por ejemplo, del Homo sacer. Esta figura del derecho romano, de hecho, le sirve no solo para pensarla en sí misma, sino para pensar un paradigma. Y este es el modo en que se transforman las dicotomías en bipolaridades. Yo tomo un caso, un ejemplo, y ese ejemplo se vuelve el lugar para pensar el género al que él pertenece y al que pertenecen. Si potencia de no es la categoría ontológica, la arqueología de las bipolaridades, a través de estos ejemplos, cifras, paradigmas, me parece que es su categoría metodológica. Dicho esto, ¿cómo pasar de estos temas, de la potencia del no, de la arqueología de las bipolaridades, al texto que nos interesa en especial hoy, que es Profanaciones? Bueno, yo creo que en Profanaciones aparece una tercera categoría central, ya no es una categoría ontológica, ya no es simplemente una categoría metodológica, sino una categoría que yo calificaría de política, y es la categoría de uso. Para mostrar la importancia de esta categoría de uso, elegí dos de los 10 ensayos que contiene el libro Profanaciones, y que son El autor como gesto y el ensayo que de algún modo le da el título al texto, que es Elogio de la profanación. Quisiera mostrar cómo funciona en ellos y qué temas abre el uso como categoría política, y creo que de ese modo va a aparecer su relación tanto con la idea de potencia de no,
como con la arqueología de las bipolaridades. El autor como gesto es un ensayo en diálogo con Foucault. De hecho, retoma dos textos de Foucault. El famoso texto de 1969, titulado ¿Qué es un autor? Y otro texto posterior, de los años 80, que es el prefacio a la vida de los hombres infames. En el primer texto, en ¿Qué es un autor?, Foucault propone distinguir entre el autor individuo, una determinada persona con sus características físicas, que habita en un determinado lugar, en un determinado tiempo, y el autor como función. El autor como función no se identifica con el autor como individuo, sino que es el que permite establecer un régimen de apropiación de los textos, la posibilidad de ser jurídicamente perseguido por sus escritos, la posibilidad de autenticar un texto y también, entre otras, la posibilidad de constituir un canon. En ese sentido, el autor, más allá de la obra, se coloca como un instaurador de discursividad. En definitiva, para Foucault, la ausencia del autor individuo es la condición de posibilidad del autor como función. El otro texto se trata, como les digo, del prefacio a la vida de los hombres infames. Es el prefacio a una recopilación de documentos de archivo, registros de internación, disposiciones de detención, etc. Documentos de la vida de los hombres infames, ateos, sodomitas, vagabundos. En esos documentos y registros, aunque más no sea a través de las referencias que de esas vidas hace el discurso del poder, aparecen los trazos de los individuos reales, de vidas reales. Ellas, a diferencia de la función autor, organizadora de discursos, exigen un nombre, son testimonios de individuos, en este caso infames, y sin embargo no son biografías. Planteando estos dos temas Foucaultianos, el de la función autor y el de la vida de los hombres infames, Agamben sostiene que la clave del primer texto se encuentra en el segundo texto. Y acá viene lo que me interesa subrayar, tomando en parte las palabras de Agamben. Si llamamos gesto a aquello que permanece inexpresado en todo acto de expresión, podremos decir entonces que exactamente igual que el infame, el autor está presente en el texto solamente en un gesto, que hace posible la expresión en la medida misma en la cual instaura en ella un vacío central. En este gesto, el del autor, el de los hombres infames, sostiene Agamben, la vida aparece como jugada, como puesta en juego. Y cito, ética no es la vida que simplemente se somete a la ley moral, sino aquella que acepta ponerse en juego en sus gestos irrevocablemente y sin reserva, incluso al riesgo de que, de este modo, su desventura y su felicidad se decidan de una vez y para siempre. Y cito otro texto, una subjetividad se produce donde el viviente, encontrando el lenguaje y poniéndose en juego en él sin reservas, exhibe en un gesto su propia irreductibilidad a él. Todo el resto es psicología y en ninguna parte de la psicología encontramos algo así como un sujeto ético, como una forma de vida. Paso ahora al otro ensayo que me interesa enfocar ahora, que es el elogio de la profanación. Aparentemente no tiene una conexión directa con el autor como gesto, sin embargo yo creo que sí,
Y es lo que me interesa subrayar precisamente para sacar a la luz esta categoría de uso. Elogio de la profanación, a mi modo de ver, continúa de cerca la reflexión encarada a propósito de los textos de Foucault. El punto de partida es, sin embargo, diferente, son los autores latinos. Según Agamben, ellos sabían perfectamente qué significa profanar. Cito, sagradas o religiosas eran las cosas que pertenecían de algún modo a los dioses. Como tales, ellas eran sustraídas al libre uso y al comercio de los hombres. No podían ser vendidas ni dadas en préstamo, cedidas en usufructo o grabadas de servidumbre. Pura, profana, libre de los nombres sagrados, es la cosa restituida al uso común de los hombres. Pero el uso no aparece aquí como algo natural. A él se accede solamente a través de una profanación. Consagrar, volver sagrado y profanar describen así dos movimientos de sentido inverso. Destinar al uso de los dioses, restituir al uso de los hombres. Un dispositivo, la máquina bipolar del sacrificio, asegura el pasaje de una esfera a la otra. A partir de acá, Agamben retoma un tema que domina por completo el primer volumen de la serie Homo Sacer, el poder soberano y la vida desnuda. El Homo Sacer es una vida que mantiene un resto de sacralidad viviendo profanamente, esto es, entre los hombres. Y en el campo de la teología nos encontramos con un problema semejante. Se trata de la doctrina de la encarnación. En Cristo, en una única persona, se unen la naturaleza divina y la humana. Tomando como apoyo un texto de Benjamin, El capitalismo como religión, Agamben desplaza la reflexión hacia nuestro presente. Y cito, el capitalismo, llevando al extremo una tensión ya presente en el cristianismo, generaliza y absolutiza en cada ámbito la estructura de la separación que define la religión. Allí donde el sacrificio señalaba el paso de lo profano a lo sagrado y de lo sagrado a lo profano, ahora hay un único, multiforme, incesante proceso de separación que inviste cada cosa, cada lugar, cada actividad humana para dividirla de sí misma y que es completamente indiferente a la cesura sacro-profano, divino-humano. En su forma extrema, la religión capitalista realiza la pura forma de la separación, sin que haya nada que separar. Una profanación absoluta y sin residuos coincide ahora con una consagración igualmente vacua e integral. No se trata para mí de concluir, quería llamar la atención sobre estos dos ensayos en particular. No se trata de concluir, como les digo, sino de abrir temas a partir de estos ensayos para una discusión con el profesor Agamben. Creo que el primero de esos temas plantea el primer texto, el gesto como autor, plantea la cuestión de la subjetividad como espacio entre la vida y los dispositivos, y en particular el uso de los dispositivos. En ese texto, aunque para no extenderme demasiado, en ese ensayo, no lo cité, hay una mención explícita a la potencia del no y a la tradición en la que Agamben lee esta potencia del no, es decir, el aristotelismo latino. Y el segundo ensayo, teniendo como eje en particular la profanación, porque profanar es restituir, teniendo como eje central el uso, porque profanar es restituir al uso de los hombres, me parece que plantea tres grandes temas: la relación entre la teología y la filosofía, la profanación como categoría historiográfica y, sobre todo,
las posibilidades de nuevos usos de los dispositivos. Estos son los temas que quedan abiertos y sobre los que vamos a dialogar ahora. Manuel, por acá. Sí, no, creo que tendremos tiempo de discutir de todos esos temas. Yo quería decir algo que que parece de acuerdo con lo que tú dices. Alguien dijo una vez que en todo libro, en cada obra, hay algo como un centro que permanece escondido, ¿no? Un centro escondido, y que es para acercarse de este centro que el libro ha sido escrito, y a menudo por huir de este centro, ¿no? Porque es algo que demasiado incandescente, ¿no? Que de lo cual no se puede acercarse. Si yo tuviese que decir cuál es este centro escondido en el libro Profanación, yo diría que es precisamente la idea del uso, que aparece en el libro en su figura negativa, como una imposibilidad de usar, ¿no? En esta fase del desarrollo del capitalismo, ¿no? La figura de la imposibilidad de uso que se encuentra en el museo, en el turismo, y también en su cara positiva, que es la que tiene su canone, se puede decir, su modelo, en la profanación, ¿no? Que es el gesto de restituir al uso común de los hombres. ¿Qué es el uso, ¿no? ¿Qué quiere decir usar? En la historia de la filosofía falta un pensamiento del uso. Es algo que aparece de pronto en algunos puntos, pero no hay un pensamiento del uso, ¿no? El concepto de uso no encontró su lugar tópico y su autor. Aristóteles, por ejemplo, pensa el concepto de uso y lo trata de conectarlo con el concepto de acto, de energía y de virtud, arete, y por eso excluye el uso excluye la vida natural de la esfera del uso. No hay un uso posible de la vida corpórea. Pero hay un lugar en el cual Aristóteles dice una cosa que me parece que me encanta del uso, es que cuando trata de distinguir los objetos de uso de los instrumentos y objetos de producción, como el martillo, no sé, el aratro, y hace un ejemplo que me encanta, es la cama. La cama es algo con el cual no se puede producir nada, pero hay un uso de la cama, ¿no? Y yo creo que una filosofía de la cama sería un tema filosófico no es una broma, es muy serio, ¿no? Mucho más interesante que los dichos problemas técnicos de la filosofía, ¿no? Porque el problema que de esta manera aparece, ¿no? Es el problema de una esfera de la praxis humana, ¿no? Que no es la producción ni la acción, ¿no? En la historia de la filosofía occidental hay un primato siempre de la producción, todo lo que concierne la producción, y de la acción. Entonces, política y ética muchas veces son fundadas sobre estas dos figuras de la praxis humana, pero hay un tercero elemento, hay una tercera figura de la praxis humana que es precisamente el uso, que queda en la sombra, ¿no? Que siempre quedó en la sombra. Y yo creo que sería muy importante empezar a reflexionar sobre el uso, ¿no? Sobre
qué se hace con la cama. Es un concepto estratégicamente muy importante. Por ejemplo, por hacer un ejemplo que me parece muy claro, en la esfera del derecho, en el siglo XIX tuvo un grande debate entre los grandes historiadores del derecho romano, Savigny y Jhering, sobre la definición de la propiedad, qué es el derecho de propiedad, cuál es la diferencia entre propiedad y nuda posesión de alguien, y siempre el concepto de uso aparece como la figura central de referencia, ¿no? El concepto jurídico de propiedad no tiene otro contenido que el uso. Pero nunca se define qué es el uso. El derecho de propiedad es el derecho de usar y de abusar, se dice. Entonces, sin el uso no hay posibilidad de definir qué es la propiedad. Y tal vez el derecho es precisamente nada más que un dispositivo para capturar los usos de los hombres. Aquí, como tú dijiste, no es nada de natural ni de original, no es algo como lo cual se refiere Marx cuando pone el valor de uso y el valor de cambio. Tal vez Marx vivía en una fase del capitalismo en la cual todavía era posible una experiencia del uso como algo natural, sencillo, ¿no? Creo que en la fase del capitalismo en la cual nosotros vivimos no es posible concebir el uso como algo natural y original a lo cual se puede volver simplemente. El uso es algo que resulta de un cuerpo a cuerpo con los dispositivos que lo han capturado. No es algo que no es algo de original, es algo que se tiene que alcanzar. ¿Alcanzar se puede decir? Sí. Y por eso me parece que el paradigma de la profanación es muy útil, ¿no? Porque en la profanación no hay simplemente un uso simple, ¿no? Cuando el niño juega con objetos que pertenecían a la esfera de lo sagrado, ¿no? Instrumentos de divinaciones, rituales, antiguas ceremonias, hay una operación muy compleja, ¿no? Hay una operación que no es simple y que se podría definir como retomar, desactivar el dispositivo que ha capturado y separado el uso de los hombres y inventar un nuevo uso. Siempre el problema no es de restituir algo a un viejo uso, pero de inventar nuevos usos. Eso me parece el problema. Sí, ahí la categoría de profanación, que claramente define, sería un caso del uso, o sea, consagrar sería una forma del uso, profanación sería otra forma del uso, pero también me parece que profanación puede ser utilizada como una categoría historiográfica, como un modo de leer la historia, y en ese caso veo en la categoría de profanación como una de las modalidades del uso o de instauración del uso, una categoría en competencia con la categoría de secularización. Sí, absolutamente. Eso me parece muy importante, ¿no? Lo que pasa en la secularización, ¿no? Cuando se dice que algo que pertenecía a la esfera de la religión, de lo sagrado, ha sido secularizada, ¿no? En la modernidad. Pero en la secularización lo que pasa es que no hay cambio y transformación radical de substancia y de sentido. La secularización se limita a desplazar
algo de la esfera de lo sagrado a la esfera profana, sin pero desactivar su poder, su sentido, su estructura. Entonces, sí, como se dice, no sé, el paradigma de la monarquía divina se vuelve en paradigma de la monarquía mundana, pero la estructura se queda la misma, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que se podría decir que la secularización no es algo como una decadencia o una disminución de lo sagrado, es una fuerza y una deriva histórica intrínseca a lo sagrado, es un otro modo de su actividad, pero la substancia y el poder se quedan los mismos, ¿no? Y no sé, un ejemplo muy, muy claro, ¿no? El problema que tan interesaba a Evi Warburg, ¿no? La sobrevivencia de los dioses paganos en el cristianismo, ¿no? Se ve muy bien, los dioses paganos se transforman en demonios, en figuras astrológicas, pero conservan su poder, su eficacia, y tal vez esa eficacia se vuelve todavía mayor, ¿no? Y algo terrible, ¿no? La superstición puede ser más fuerte y eficaz de la religión, ¿eh? No puede ser, es así, ¿no? La sobrevivencia, el Nachleben de los dioses es más peligroso de su vida original, cuando lo divino era algo que pertenecía a la experiencia casi cotidiana, ¿no? Entonces, la profanación es precisamente una contrafuerza, un antídoto contra este permanecer en forma secularizada de lo sagrado, ¿no? Porque hay profanación cuando precisamente se desactiva el poder de lo sagrado, ¿no? El ejemplo muy claro, otra vez, es el del niño que juega con los instrumentos de adivinaciones o con algo que pertenecía a la esfera de lo sagrado. Hay una transformación total de la experiencia ¿no? de lo que pasa, ¿no? No es, el niño no seculariza nada, lo transforma completamente en el juego y inventa un nuevo uso que pero tiene que ver con la antigua figura de donde viene, ¿no? Pero es una transformación radical que desactiva y neutraliza. Y al revés, la secularización conserva y mantiene. Y por eso sí creo que la profanación puede ser jugada contra la secularización. Es mucho más interesante, mucho más útil que la secularización. En ese caso sería tanto una categoría historiográfica de nuevo como política, una forma de acción. Habría una política de la profanación, como nuevas formas de uso. A mí me parece que hay dos temas en profanaciones, en los ensayos de profanaciones, que están, bueno, claramente uso es el eje, pero vinculados con esta noción uso-eje, ¿no? Uno es hacia final de Elogio de la profanación, donde te ocupás de la necesidad de nuevos usos en la época del capitalismo, la posibilidad de nuevos usos en la forma tardía del capitalismo, ¿no? O sea, el tema sería uso-capitalismo, de lo cual algo dijiste ya. Y otro tema que aparece no solamente en Elogio de la profanación, también en El autor como gesto y también en Genius, es el problema del sujeto, ¿no? En Genius, como la relación entre yo y Genius, en El autor como gesto entre la vida y los dispositivos, ¿no? Y en Elogio de la profanación, en esta idea de poder instaurar nuevos usos de los dispositivos. La pregunta sería esta. Bueno,
siempre sujeto es una categoría sobre la que discutimos en filosofía, si lo dejamos, se murió, fuimos al velorio, no sé. ¿Cómo pensarías en relación con la noción de uso, la noción de sujeto? Sí, no, por anticipar algo de lo cual vamos a hablar mañana, ¿no? Si tuviese que hacer una distinción masiva y muy sencilla, muy simple, diría que hay, de una parte, hay los seres vivientes, y de la otra, los dispositivos en los cuales los seres vivientes quedan capturados, ¿no? Quedan continuamente capturados. Pero el sujeto no es simplemente el ser viviente, es algo que se produce en esta relación entre el ser viviente y los dispositivos, los elementos históricos, las estructuras de poder, de cultura, de civilización. Todo es un dispositivo, el lenguaje es un dispositivo, todo es un dispositivo. El celular es un dispositivo muy peligroso. Y hay procesos de subjetivación en el celular. Bueno, entonces el sujeto no es una sustancia, no es algo, no es un ser ni un dispositivo, es lo que se produce en esta relación, es un campo de tensiones recurridos por fuerzas de subjetivación, pero me parece que esto es el lugar del sujeto, de esta manera coincide con el lugar de la ética y de la política, ¿no? Es el lugar donde entre el ser viviente y los dispositivos algo como un sujeto se constituye. Sí, vuelvo un poco sobre la categoría de profanación y en parte sobre algo de lo que hablamos se habló en la conferencia de la semana pasada, es decir, sobre el problema de la política. Ahí salía de un modo muy particular la relación entre la historia de las ideas teológicas y las ideas filosóficas. Me gustaría abordar precisamente ese tema, y en particular referido a la política. Sí, no, yo he trabajado, he hecho investigaciones en los últimos años en la esfera de la teología, del derecho también, en particular de la teología. Eso no quiere decir absolutamente que yo creo que la teología sea un lugar privilegiado y fundamental para comprender nuestro tiempo. Es más simple, es que en un determinado problema, el problema del gobierno, ¿no? La investigación en la teología me hizo posible comprender la estructura del gobierno moderno, ¿no? Entonces es muy, muy preciso, es muy simple. Una vez Benjamin dijo que comparó su relación a la teología a la relación entre el papel secante y la tinta. Si dependiese del papel, no, el papel secante está lleno de tinta, pero si dependiese del papel secante no quedaría nada de la tinta. Y es lo mismo para mí, ¿no? Yo sí trabajo en la teología, pero si dependiera de mí, como el papel secante, toda la teología desaparecía. ¿Sí? Ponemos a Flavia. Sí, quizá podemos relacionar un poco la conversación con lo que hablamos, con lo que en realidad vos hablaste el miércoles pasado, con la idea sobre el final de la conferencia que daba la idea de el tema de lo ingobernable, como aquello que había que, o que vos proponías buscar precisamente para romper esta bipolaridad de la máquina gubernamental, ¿no? La búsqueda de lo ingobernable sería como una
una propuesta política, ¿no? Tratar de buscar eso. Me gustaría sí que trataras de comentar en qué pensás exactamente cuando pensás en lo ingobernable y si es posible imaginar eso ingobernable como algo así como un sujeto político. Sí, bueno, la idea de mi investigación era precisamente que el gobierno es el problema central de la política occidental, el problema que no ha sido pensado todavía, ¿no? Se pensaron la soberanía, la ley, el derecho, lo que Foucault llamaba los universales, pero este fenómeno tan simple, pero tan central, el gobierno, ¿no? No ha sido todavía pensado. Y sí, intenté demostrar la estructura de la máquina gubernamental, ¿no? Que es una estructura doble, que funciona de un lado como a través de leyes generales, sistemas universales, y del otro como actos de policía, ¿no? Como dispositivos particulares, etc. Entonces sí, no se trata para mí, claro que hay un gobierno que puede ser mejor o peor, claro, pero no este es el problema para mí, es el problema de cómo pensar más allá de la idea del gobierno, ¿no? Cómo pensar entonces algo que se podría definir como un ingobernable. Bueno, eso es creo más complicado, ¿no? Pero creo que podría decir al menos dos cosas, dos puntos a aclarecer. El primero es que lo que me apareció en mi investigación es que el gobierno, ¿no? que tiene su paradigma en la providencia, en la estructura de la providencia divina, es algo que se funda en lo que los teólogos definían una anarquía fundamental. Es decir, que entre el ser de Dios o el ser del hombre y la acción y la praxis de Dios o del hombre hay una desconexión, hay una cesura fundamental, ¿no? Y por eso hay gobierno. Hay gobierno porque el ser del hombre y su acción no están fundadas en nada, ¿no? Entonces hay una anarquía fundamental. Y esa me parece una idea que me interesa muchísimo. Benjamin dijo una vez que la sociedad burguesa es anárquica, es la verdadera anarquía. Entonces, un punto sería, un ingobernable tendría que ser algo en lo cual esta cesura entre el ser y la acción, entre la ontología y la praxis, no fuese posible. Entonces tenemos que buscar dónde en la experiencia individual y colectiva se encuentran zonas en las cuales esta distinción no es posible. Y otro punto importante, la máquina gubernamental funciona con dos polos, ¿no? La ley general y el acto individual, el soberano y el ministro, Dios y el ángel. Entonces, también aquí se tendría que buscar dónde esta bipolaridad no puede instaurarse, ¿no? En cuál esfera de la experiencia y de la praxis humana esta grande partición entre el general y lo particular, la ley y el acto de policía, no se puede buscar. Para ponerla en relación con este problema del gobierno, digamos, ¿cómo se podría pensar el problema del movimiento o la discusión respecto del movimiento y el problema del gobierno? Sí, no, es muy simple. Hace algunos meses estaba en Venecia y había una grande reunión política de lo que hay de movimiento en Italia y hablaba Toni Negri y algunos
otras figuras del movimiento, y siempre se hablaba de movimiento, ¿no? Se decía, el movimiento no es muerto, no está muerto, el movimiento es vivo, el movimiento es fundamental. Y por la primera vez de mi vida me di cuenta que no sabía qué quiere decir movimiento, y que ninguno lo sabía, y que estaban hablando de algo que no se podía, que ninguno habría podido definir. Entonces empecé a trabajar sobre una genealogía, ¿no? De dónde viene este término, cuándo se empezó a hablar de movimiento, y es una investigación todavía en curso, ¿no? Pero es claro, ¿no? Se empieza a hablar de movimiento en el sentido político del término en el siglo XIX, a la mitad del siglo XIX, y la grande expansión de los movimientos es alrededor, algunos años antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y todo es movimiento. Muy significativo es el hecho que Freud, cuando tiene que definir su escuela, ¿no? Escribe un ensayo y dice, no, creo que no se tiene que hablar de una escuela, no es una escuela, es un movimiento psicanalítico, ¿no? Y hay un ensayo de Freud que se llama El movimiento psicanalítico. Pero hay algo muy inquietante, ¿cómo se puede decir? Inquietante en la idea del movimiento, es que es una idea que la tradición marxiana del movimiento obrero y de la izquierda en general comparte con el fascismo y el nazismo. El nazismo y el fascismo siempre se definieron como movimiento. Estoy seguro que el peronismo se definió como movimiento. Sí. Entonces hay una cercanía muy inquietante, muy peligrosa, y el solo teórico que reflexionó y que trató de definir el concepto de movimiento en términos de derecho público fue precisamente Carl Schmitt, que era un jurista alemán comprometido con el nazismo, y lo hice para precisamente definir la estructura del nazismo, ¿no? En su ensayo que se llama Pueblo, Estado, Movimiento, ¿no? El movimiento aparece algo que excluye de alguna manera el concepto de pueblo, ¿no? Porque es el pueblo, él dice, es el lado impolítico, y el movimiento es el vero sujeto político, ¿no? Bueno, ¿cuál es la relación entre el movimiento y el gobierno? Gobierno, lo que ustedes saben, ¿no? Gobierno viene de un término griego Kybernes. Kybernes es el piloto de una nave, el conductor, el timonero de una nave o de cualquier barco, y también un carro. Un auto. Entonces, gobernar quiere decir conducir un movimiento. Se gobierna siempre, no hay gobierno de lo inmóvil, siempre se gobierna un movimiento, y por eso Hitler se definió Führer. Führer quiere solo decir conductor, y Mussolini se definió Duce, que quiere decir en latino conductor, y seguramente en español también, ¿no? Hay esto, ¿no? Y el caudillo. Entonces hay esta relación. El gobierno es algo que se refiere a un movimiento y lo conduce. ¿No? Gobernar quiere decir conducir un movimiento en la dirección buena, se presume, o mala, depende del punto de vista. Entonces hay una relación que sería interesante investigar, pero creo hay esta cercanía muy inquietante entre la tradición de la derecha y la tradición de la izquierda, pero tal vez, no sé, se podría intentar de pensar el movimiento y de definirlo de una manera clara y diferente, ¿no? Pero eso es un trabajo que creo que todavía no está hecho, ¿no? Todavía no está hecho, como, por ejemplo, pensar el movimiento como algo ingobernable.